Preocupante porque vivimos en una realidad social y económica que me atrevería a definir por varios factores. Por una progresiva y creciente intensificación de los medios de comunicación, por un poderoso desarrollo de los movimientos de personas, por el fenómeno de la globalización, por la preponderancia de los criterios economicistas y por la desregulación y aplicación indiscriminada de la ley del mercado. Y esto, a mi juicio, ha generado una profunda demanda humana de seguridad. Es un tópico de la doctrina económica decir que hay progreso porque hay mercado y hay mercado porque hay seguridad jurídica. A eso ha contribuido a lo largo de toda la historia, desde su fundación, desde su creación, nacido para esta necesidad, la función notarial. Función notarial que se ha adaptado y ha dado respuesta en cada momento, fundamentalmente porque proporciona una labor depuradora, previa, y sobre todo una labor antilitigiosa y de economía procesal. Dos factores han caracterizado la función notarial a lo largo de su historia. La permanente percepción de la realidad a la que se aplica y la adaptación de los recursos a las necesidades. Y es importante esta función porque mediante la formalización, la autorización del documento notarial, lo que hace el notario con el control de legalidad es introducir el acto o negocio en la plenitud de la vida jurídica para cumplir sus fines y, sobre todo, ayudar a las demás piezas del sistema jurídico a que las cumplan. El Consejo General del Notariado siempre ha tenido una vocación atlántica clara. Ha tenido un pie en Europa y otro en América. De aquí que haya sido sensible a la organización de estos eventos donde se trata de seguridad de inversiones en Iberoamérica. Por eso siempre ha visto como un hermano al notariado americano y siempre le ha prestado su ayuda y colaboración, no solo en el ámbito de organizaciones internacionales como la Unión Internacional del Notariado Latino, sino directamente en colaboración con los notariados iberoamericanos. Dicho esto, pasamos al desarrollo de la mesa redonda. Hay que disculpar la presencia por razones personales del embajador de la República Oriental de Uruguay, Francisco Bustillo, y agradecer la de los tres representantes aquí que nos honran con su presencia y, sobre todo, que me hacen muy fácil la labor que hoy se me ha encomendado. Nunca he tenido una labor más fácil que moderar a unos diplomáticos. Con lo cual, pienso que estoy aquí en la mesa solo para hacer bulto y para que no se vea tan grande. Con nuestro agradecimiento damos paso al señor Miguel Calahorrano Camino, embajador de la República del Ecuador. Cuando quiera. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del evento por la invitación y en segundo lugar quiero agradecer de antemano a quienes están aquí por su paciencia para escucharnos. Bueno, si el siglo XX en su segunda parte vio nacer una rama de la economía que puso el acento sobre el cuidado ambiental, tanto así que después de que se habla de que existe dentro de la economía la macroeconomía, la microeconomía, la economía agraria, después la economía industrial que aparece luego del proceso de la Revolución Industrial Inglesa, aparece esta rama de la economía, que es la economía ambiental, que muchos le llaman, que se refiere a la economía ecológica. Y luego de esto, cuando viene el proceso de liberalización y de desregulación que se suscita a finales del siglo XX, los inversionistas ponen el grito en el cielo porque existen una serie de
burbujas que se pasean por el mundo. Hoy día se les reconoce como de todo género de burbujas, y frente a este enorme riesgo que suscitan para los inversionistas todo este género de problemas, se está planteando inclusive por parte de los economistas la creación de una nueva rama que es el estudio del riesgo. El riesgo frente a la inseguridad del inversionista. Y entonces se hacen trabajos sobre el riesgo y su conexión con el aspecto político, con el aspecto económico, con el aspecto social, con el aspecto geográfico, con, en fin, una serie más o menos, a veces se pueden sumar riesgos y se hacen cálculos de riesgos de entre 20 o 30 factores para sacar el riesgo de un proyecto. Hoy en día existen economistas especialistas solamente en esto del riesgo. Y claro que tiene que ser porque las amenazas respecto de las inversiones en todo el mundo hoy día han crecido. Yo hago referencia a esto porque América Latina en general, muchas veces se le ve desde el otro lado del charco a América Latina y se piensa que es una homogeneidad. Se habla y se dice América Latina, ¿no? Como que si fuera un todo, un conjunto, pero América Latina es más que un todo conjunto, que efectivamente lo somos, porque los pueblos latinoamericanos guardamos mucho recelo entre nosotros por preservar siempre de antemano pues nuestra fraternidad, nuestras relaciones fraternas. Eso efectivamente existe, pero más allá de eso existe una biodiversidad y una diversidad social, económica, geográfica, política, muy rica, propia de cada país. Cada país sabe bregar con sus problemas de acuerdo como le toca hacer. Pero América Latina tiene unos rasgos más o menos determinados y hay 3 rasgos muy importantes que tienen que ver con los riesgos actuales y que a la hora de tomar una decisión de inversión resultan ser muy importantes hoy en día. América Latina viene, por ejemplo, de realizar más o menos, unos países más, otros países menos, pero fuertes programas de reducción de pobreza, porque hasta hoy día somos el continente más inequitativo del planeta. Y eso ha hecho que todas las luchas que se suscitan a fines del siglo XX hayan tenido su eco y hayan habido grandes cambios en lo que tiene que ver con los programas de gobierno y la puesta en marcha de una serie de medidas que apuntan a reducir la pobreza en América Latina. Por eso es que la señora Rebeca Grispan ha señalado esto como un elemento muy importante. Y esto ha generado que 69 millones de habitantes de América Latina dejen la pobreza y pasen a ser clase media, que es un dato muy importante a tomar para el riesgo de la inversión, porque a su propio tiempo esto ha significado que esos sectores pasen a tener cada vez más altos niveles de preparación y entonces el recurso humano disponible hoy día en América Latina es muy elevado y comienza a ser de buena calidad. Y me refiero en general a toda América Latina. Otro aspecto que es de suma importancia en todas las tesis del riesgo resulta ser la cuestión de la estabilidad política. América Latina dista mucho de ser la que es hoy, de la que fue después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente después del desarrollo de la Revolución Cubana, cuando se pensaba pues que todos los países de América Latina buscaban de alguna manera desarrollar proyectos de captura del poder político similares a los que se hizo en Cuba. Y entonces se desarrollaron planes y programas como por ejemplo el Plan Cóndor, que tenían objetivos claramente políticos y que en efecto promovieron una alta inestabilidad política. Hoy día América Latina dista mucho de ser lo que fue en ese entonces y hoy día más bien América Latina se presenta como un continente en el que sus instituciones políticas, jurídicas, tienen mucha estabilidad, se ha consolidado, digamos así, los procesos democráticos desde el punto de vista de que es el pueblo el que toma las decisiones y son quienes escoge el pueblo los que dirigen los estados y esto se respeta. Y entonces, cada vez más, América Latina gana efectivamente en estabilidad política que resulta ser muy importante nuevamente para el inversionista, ¿no es cierto? Y luego hay
otra cuestión que asimismo hoy día es de mucha importancia. Muchos economistas hablan de la burbuja de la deuda y resulta ser que dentro de esta burbuja de la deuda justamente se encuentran no precisamente los países más pobres del planeta como era antes, sino a lo contrario, los más ricos del planeta. Y si se toman los 25 países que toman cabeza en unas deudas colosales que hoy día tienen los países, están justamente los países ricos, y si se constata dentro de esa lista si existe algún país latinoamericano, no existe, y esto porque durante la segunda mitad del siglo XX se desarrollan programas de estabilización económica en América Latina que hace que todos los países apunten a reducir significativamente sus deudas, que es la situación actual. Ustedes no van a encontrar en América Latina países como, por ejemplo, hoy día encuentran aquí en Europa países como el Reino Unido, por ejemplo, que tiene 500% de deuda privada y pública con respecto de su PIB, y así sucesivamente. En América Latina esto ya no se encuentra. Entonces yo rescato este rasgo que me parece muy importante en lo atinente al riesgo y en lo atinente a la seguridad para las inversiones, que, como ustedes saben, es determinante, ¿no?, en el aspecto económico. Yo rescato en esencia estos tres rasgos que son comunes a toda América Latina, y yo, si ustedes quieren, defiendo la tesis de ir a América Latina en general a invertir. De ahí hay otros aspectos mucho más importantes, por la riqueza, por la biodiversidad que tiene América Latina. Existen otra serie de aspectos muy importantes, y para España en esencia también hay esta conexión cultural y de lengua que a la hora de invertir también resulta muy importante. Yo me di cuenta de esto cuando nosotros estábamos tratando de hacer unas inversiones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la destrucción de residuos sólidos para producción de energía. Y entonces resulta ser que cuando se trata de los residuos sólidos, a la hora mismo de hacer el manejo de los residuos sólidos, no hacen pues los grandes jefes de empresa ni los ingenieros que saben hablar inglés, alemán, francés, sino que la hace el pequeño, vamos así, conductor que lleva los residuos de un sitio a otro y que sabe a dónde tiene que llevar, y ese no habla otro idioma sino que el castellano. Y entonces esto crea una proximidad de suma importancia con España. Todos estos aspectos entran dentro del riesgo, aspectos en general, pero aquí yo creo que tiene razón de ser esta cita, y que casualmente está convocada por un conjunto de notarios a quienes yo les asocio por su conexión a su vez con la ley. Los ecuatorianos tenemos un dicho, ¿no?, que así popularmente se conoce, dice: nunca le mientas ni al cura ni al abogado, ¿no?, porque el abogado es el que va a vigilar tus bienes. Henry Menkler dice esto: el que cuida de tu salud es el médico, el que cuida de tu alma es el cura, y el que cuida de tus bienes es el abogado, ¿no? Entonces, claro, existe todo este conjunto de teorías respecto del riesgo que en esencia se condensan en todo lo que significa hoy en día las teorías sobre el riesgo en la economía, que, como digo, van cobrando cada vez más y más importancia, pero al propio tiempo el aspecto de si esto es lo determinante, lo decisivo, se juega allí en el terreno de la ley. Y en esencia, en el terreno de la ley, los notarios tienen mucho que decir, porque son los que certifican los contratos y son los que determinan en sus contratos con su precisión lo que puede ocurrir con tal o cual contrato, ¿no es cierto? Alguna vez a alguien, por ejemplo, se le ocurrió en mi país decir que sería bueno que el país instale una central nuclear. En ese momento yo estaba de responsable del asunto y dije: pero bueno, aquí en este país, que en el Ecuador, hay 91 volcanes, de los cuales 51 están activos, y tenemos además de eso 2 fallas tectónicas que cruzan a lo largo y ancho del país que están activas y que tienen que ver en esencia con el fenómeno de subducción que existe entre la placa Nazca y la placa continental, que hace que su choque a 100 kilómetros de profundidad generen los Andes, y los Andes son terriblemente activos. Y entonces, ¿quién puede pues instalar allí una central nuclear en medio de esas condiciones? Poco tiempo después, yo que encabecé esa lucha, sucedió lo de Fukushima, y todo el mundo me decía: claro, usted tenía la razón, efectivamente le salvamos al país. Vea, el riesgo del estudio técnico también es de suma importancia, ¿no?
y el riesgo del estudio técnico está a su vez asociado a una serie de aspectos técnicos. Pues bien, yo quiero reforzar la idea de que hoy día es cada vez menos riesgoso invertir en América Latina, porque América Latina cuenta cada vez más con profesionales en todos los aspectos de la ciencia que son capaces de estudiar y de tener su práctica en nuestros propios países y que pueden determinar estos riesgos en los cuales se juega una inversión. Tal vez me estoy tomando mucho aquí a pecho la defensa de América Latina y quiero pasar a mi país. Ustedes pueden ver ahí esas características. El Ecuador, y esto ya me ahorra decir todo lo que necesito decir respecto de Ecuador. El Ecuador, en mi país, el presidente Rafael Correa Delgado ha llevado adelante una política que ha puesto justamente el acento en todos estos aspectos que yo acabo de señalar. Y por esto es que, no sé si seguimos adelante, aparte de esto, el Ecuador ha buscado y busca tener pues una serie de, vamos a decir, seguridades jurídicas para el inversionista. Y ustedes pueden ver entre algunas de ellas, unas son un poco más antiguas, inclusive hay unas como es el acuerdo de promoción para protección de inversiones entre Ecuador y España que viene del 97, y otra de doble imposición tributaria Ecuador y España que viene del 93. Las otras son nuevas, muy nuevas, porque la Constitución, nosotros rehicimos nuestra Constitución en el año 2008 y tenemos una nueva constitución sobre la cual a su vez se han erigido una serie de instrumentos jurídicos como el Código Orgánico de la Inversión, que es nuevo y moderno, ¿no? La Ley de Contratación Pública y la Ley de las Asociaciones Público-Privadas, que es muy importante. En nuestro país esto es muy importante, por eso digo yo que sin embargo, que América Latina tiene sus rasgos comunes cada uno de nuestros países tiene sus propias peculiaridades, pues asumió de una u otra manera todos estos procesos mundiales, ¿no? Y en el Ecuador se ha dado lugar a un proceso de desarrollo de inversiones en esencia que han provenido del sector público, aunque no ha estado exento también de participar el sector privado. Y ahora justamente estamos en un momento en el cual, habiendo desarrollado una serie de inversiones en el sector público para reconstruir toda nuestra infraestructura, que después de la desregulación quedó al borde de la bancarrota, por ejemplo, la del sector energético, por ejemplo, de toda la infraestructura de transporte. Hoy en día en que hemos hecho todo eso y hemos tenido grandes inversiones para ello, subrayo aquí el rol de las empresas españolas en este desarrollo ha sido de suma importancia. Por eso es que si a alguien se le puede preguntar del riesgo en el Ecuador, a veces nosotros cuando hacemos nuestras conferencias, más bien llevamos a empresarios españoles y les decimos que ellos mismos hablen y que les cuenten a la gente cómo le ven ellos el riesgo en el Ecuador. En el Ecuador, por ejemplo, nosotros rehicimos totalmente cerca de 10.000 kilómetros de carreteras. Quienes hicieron los estudios de eso fueron empresas españolas. Quienes inteligenciaron todo eso fueron empresas españolas. Quienes hicieron la fiscalización de eso fueron empresas españolas. En este mismo momento nosotros estamos construyendo el metro de Quito. ¿Quién está haciendo eso? Empresas españolas, tanto para la construcción, para el diseño, como para la fiscalización, y así sucesivamente. O sea, la conexión de nuestro país con las empresas españolas resulta ser de mucha importancia. Y entonces, a veces es mucho mejor que desde el punto de vista de los inversionistas españoles, para nosotros mejor hablen ellos mismos, ¿no? Pero bueno, este es el marco jurídico que nosotros revisamos y nosotros planteamos una serie de condiciones que definen la libertad para invertir y las garantías para invertir. Eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Yo estimo que no tengo aquí mucho tiempo como para alargarme. Y antes de molestar, como digo, la paciencia de ustedes, ya voy a tratar de terminar. Hay un trato no discriminatorio, tanto para los inversionistas nacionales como extranjeros. Esto, y ya he insistido en que los inversionistas nacionales y extranjeros gozan de protección. En el Ecuador se puede hacer, una empresa extranjera puede ir e instalarse y puede legitimarse, me parece que es en 5 días, Juan Carlos, es una semana. Una semana, y le cuesta $2.000, no. Eso es lo que cuesta más o menos, contratar un abogado e instalarse en el Ecuador y luego empezar a actuar, ¿no? Esto, ahí estamos sujetos a un arbitraje nacional e internacional, el cual nosotros respetamos. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un problema con una empresa extranjera, que es la empresa Oxy, que hace poco, sometiéndonos a un arbitraje, tuvimos
una decisión arbitral que nos ha afectado sobremanera porque nos obliga a pagar cerca de $1.000 millones, que para nosotros es mucho dinero. Y en eso estamos pagando, hemos pagado ya una buena parte de aquello y vamos a terminar de pagar justamente en este mes de abril. Esta deuda se generó a raíz de una decisión de algunos de nuestros gobiernos en la época de inestabilidad, en el año 2006, que tomó una decisión que no era una decisión atinente al derecho. Y por eso se suscitó esto que acabo de señalar. Yo señalo este caso como un caso emblemático que da cuenta de la actitud que tiene nuestro gobierno y nuestro país frente a la seguridad de la inversión. Y luego los contratos de inversiones que garantizan inversiones durante 15 años renovables. Sigamos adelante. Esto ya hemos hablado, en el Ecuador no se permiten confiscaciones ni nacionalizaciones, esto de acuerdo a nuestra Constitución. O sea, de acuerdo a la ley máxima en nuestro país, ¿no es cierto? Y luego, pues, que nosotros buscamos inversiones privadas y directas, y no que nosotros buscamos poner en el acento hoy día, que es en el desarrollo de una serie de proyectos que nosotros les llamamos de naturaleza estratégica porque tienen que ver con la energía, tienen que ver con el manejo del agua y tienen que ver con el manejo de los hidrocarburos y los minerales. Y entonces en eso nosotros tenemos una serie de programas y para eso buscamos también crear una ley que es una ley de asociación público-privada para desarrollar los proyectos, que para ello pues existe amplia libertad. No sé si seguimos adelante. Y luego hay una serie de seguridades para la inversión extranjera. Cualquier persona que esté interesado en esto pues podríamos con todo gusto aquí nosotros informarle y siempre está a disposición tanto nuestra embajada como nuestra oficina comercial para información de todo esto, ¿no? Y por supuesto también a los notarios, a los abogados, nosotros podemos cumplir con todo gusto el papel de intermediarios para conectarse con nuestro sistema jurídico, para que conozcan cuál es nuestro sistema jurídico. De hecho, que nosotros sí hemos tenido una serie de acuerdos y convenios con España para que nos ayuden a desarrollar toda una serie de leyes y reglamentos jurídicos que nos han sido de suma importancia en nuestro país. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor embajador de la República del Paraguay, don Miguel Calahorrano Camino. Antonio Rivas Palacio. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme en esta ocasión y hacer una presentación sobre la seguridad de las inversiones en Iberoamérica y en el caso especial, como dice la invitación, hacer una visión país de lo que es la seguridad en cuanto a las leyes internas del Paraguay, la situación económica y la situación política también. Gracias a nuestro embajador del Ecuador tuvimos una visión completa de lo que es América Latina y le agradezco muchísimo a Miguel por esa introducción que ha hecho, que nos ahorra también a nosotros y vamos directamente a lo que es la visión país. Al hacer referencia a lo que hoy día nos estaba diciendo el ministro Catalá y también la secretaria general iberoamericana, cuando hablamos de seguridad de las inversiones, podremos distinguir tres factores: la normativa, es decir, las leyes, la estabilidad política y la estabilidad económica. Además de todo lo tratado ya en parte de esta jornada, podemos decir que la parte, vamos a decir, cuidadosa de las inversiones es aquella que busca evitar que se produzcan cambios de reglas de juego, como expropiaciones que afecten unidades productivas, discriminaciones ante las inversiones nacionales de los países receptores, impedimentos para la repatriación de capitales o pérdidas derivadas de inestabilidades sociopolíticas, entre otras. Igualmente, los inversionistas extranjeros buscan evitar realizar transacciones en ambientes hostiles o si las ejecutan, la hacen bajo alto riesgo, cuyos resultados generalmente se reflejan en los consiguientes costos que se ven trasladados al público consumidor del país receptor y que afectan la competitividad del producto. Desde hace varias décadas, el Paraguay está fortaleciendo su marco normativo para brindar una protección mayor a las inversiones extranjeras. Para ello, ha introducido importantes cambios en su legislación interna, así como ha inscrito
suscrito instrumentos internacionales de trascendencia en el tema. Por ejemplo, con España, desde el año 96, tenemos un acuerdo sobre protección y promoción recíprocas de las inversiones y estamos en la última fase de la suscripción de un acuerdo para evitar la doble imposición. En cuanto a la normativa interna, se puede citar, por ejemplo, la Ley 117 del año 91, que es la Ley de Inversiones, donde se enuncian los derechos, garantías y obligaciones mayormente contenidos o desarrollados en la propia Constitución o en cuerpos normativos nacionales. Asimismo, la Ley 6090, cuyo objeto es promover e incrementar las inversiones de capital, tanto nacional como extranjero, mediante el otorgamiento de beneficios fiscales a quienes realicen inversiones acordes con la política económica y social del Gobierno. La Ley 5.542, que es de garantías para las inversiones y fomento de generación de empleo y el desarrollo económico y social, que fue promulgada en diciembre del 2015 y que tiene por objetivo proteger la inversión de capital para la industria y otras actividades similares establecidas en el territorio nacional cuando dichas actividades tengan un impacto directo en la creación de fuentes de trabajo y desarrollo económico y social del país, especialmente cuando se trata de la incorporación de valor agregado a la materia prima paraguaya o importada. Brinda estabilidad impositiva, lo cual implica la invariabilidad de la tasa de impuesto a la renta aplicable a las actividades desarrolladas por la empresa por un término de 10 años. Y para las inversiones superiores a los 50 millones y 100 millones de dólares, dicho término puede ser extendido hasta 15 años y si la suma prevista para el proyecto de inversión excede los 100 millones de dólares, el término podrá ser extendido a un máximo de 20 años. El marco jurídico nacional está orientado a potenciar la competitividad a través de una ley de responsabilidad fiscal, una ley de participación pública-privada, una ley de participación en obras públicas con financiamiento y la ley de protección de inversiones. La semana pasada estuve en un evento sobre la economía de América Latina y al terminar el evento se acerca una representante de una universidad española y me dice, bueno, ¿y por qué no se menciona Paraguay? Generalmente en estos casos podemos decir que cuando no se menciona es porque la situación no genera riesgos o no hay problemas en el país. Lastimosamente muchas veces caemos en el dicho periodístico que dice no news, good news, pero nosotros también necesitamos cambiar esa visión, decir good news es igual a good news, porque el problema es cuando se establece que good news es no news, es ocultar muchas veces la aparición de un país que está surgiendo después de muchas reformas fiscales, muchos progresos económicos. Entonces, es importante también destacar el factor de estabilidad económica y en este caso podemos decir que las bases que tiene el Paraguay se establecen en una economía estable, solvente, predecible y confiable, una inflación prácticamente inexistente. En todo el 2015 se ubicó en el 3,1%, el PIB acumuló un crecimiento promedio del 4,8% para los últimos 11 años. Las reservas alcanzan a cubrir el 100% de la deuda pública. Hoy día nosotros pagamos nuestra deuda y nos quedamos con prácticamente cash del otro 100%. Las reservas alcanzan la estabilidad monetaria en los últimos 72 años corresponde a una moneda que es el guaraní, que nunca fue devaluada. Si bien tuvo depreciación, fue más por los factores externos que por las políticas económicas. Entonces nos podemos sentir orgullosos de tener una moneda que en los últimos 72 años nunca se le retiró un solo cero. Tiene una saludable posición fiscal, tiene un esquema impositivo consolidado, impuesta a la renta personal 10%, impuesto a la renta de empresas 10%, impuesto al valor agregado 10%. A esta combinación de clima favorable para negocios, una economía de crecimiento, se agregan ventajas arancelarias para el acceso a mercados como el Mercosur o la Unión Europea a través del sistema generalizado de preferencias,
costos fiscales, energéticos y laborales más competitivos de la región. Tiene una mano de obra joven. El 70% de la población paraguaya es menor de 30 años. A mí me toca estar en la parte minoritaria, que es el 30%. Es una economía pequeña, tenemos 7 millones de habitantes para un país con un territorio mayor a Alemania. Tiene una producción eminentemente agrícola, ganadera y de servicios. Tiene un sistema económico basado en el libre comercio, sistema de libre cambio, sistemas financieros seguros, moderno, basado en la libre transferencia de capitales. Tiene libre importación y exportación, liberación de impuestos a las inversiones, prudente programa de estabilización monetaria con ajustes fiscales para respaldar el control de la inflación y no existe control de precios. También es importante para el tema de seguridad conocer el riesgo país. Como se podrá imaginar, con esta situación económica que tiene el Paraguay, la calificación riesgo país ha mejorado en los últimos 10 años. Paraguay está a punto de obtener el grado de inversión conforme a las agencias internacionales. Aparte de eso, Paraguay es el segundo país con mayor retorno promedio de inversión de la región y ocupa el tercer puesto en el ranking de Doing Business en Latinoamérica según el Banco Mundial. ¿Qué podemos decir con las prioridades que tiene el gobierno y el país? Se busca continuar con la formalización de la economía, aumentar la inversión y favorecer los aportes hacia la población menos favorecida. Para el Banco Mundial, el Paraguay cuenta con un manejo macroeconómico sólido, generación de energía limpia, paulatina reducción de la pobreza y aumento de la transparencia en el manejo de la cosa pública. La situación que hoy goza el Paraguay se debe a las medidas adoptadas en los últimos 13 años, tales como el aumento de la productividad, la diversificación de los mercados de exportación, la fortaleza del sector productivo y el aumento del flujo de inversiones, entre otros. En los últimos 4 gobiernos, que fueron de sectores y colores diferentes, y esto es importante, la economía siguió su rumbo sin ser afectada por los cambios políticos. Para el FMI, en su análisis de febrero pasado, febrero de este año, manifiesta que en un contexto, abro comillas, en un contexto de desaceleración regional, la economía del Paraguay se mantiene relativamente resistente y proyectamos un crecimiento alrededor del 3% para este año y el próximo, gracias a los sólidos fundamentos macroeconómicos, los menores precios del petróleo y la vigorosa actividad en el sector de la construcción. La deuda pública es baja y las reservas son adecuadas. Nosotros analizamos esta situación y vemos que por qué se produce esta consideración con una situación donde los precios de los commodities bajan, la situación de desaceleración regional, y decimos que esto se beneficia al Paraguay en el sentido de que, además de la agropecuaria, los motores de crecimiento son la construcción. Existen proyectos de infraestructuras que se están llevando a cabo como saneamiento, agua, rutas, aeropuertos, puertos, hidrovía, así también la industria y los servicios. Con el aumento de la clase media aumentaron las demandas de servicios. Todo lo mencionado en esta presentación es el fruto de la aplicación correcta de las políticas económicas. Además de ello, el secreto de los resultados económicos del Paraguay está en su gente, en su tierra y en las condiciones naturales y macroeconómicas que vive el país. El Paraguay hoy día se constituye en una opción cada vez más atractiva para los empresarios e inversores, que están dejando atrás los preconceptos basados en la percepción que podían tener sobre la economía paraguaya y también, agrego, sobre la economía latinoamericana y no en la realidad de la misma. Muchas veces la percepción daña la realidad. La mejor forma de evaluar la seguridad de las inversiones es constatar la fidelidad de las mismas en el país. Muchas gracias. Gracias, señor embajador. Al finalizar, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, por favor, que la haga llegar por escrito a la mesa. Para terminar, tiene la palabra el excelentísimo señor embajador de la República Dominicana, don Aníbal de Castro Rodríguez. Muchísimas gracias y me uno a mis colegas en agradecer esta oportunidad para hablar sobre la seguridad jurídica en América Latina y en mi caso particular
sobre la República Dominicana. Y ciertamente agradezco el preámbulo del colega ecuatoriano sobre América Latina y su explicación acertada sobre las facilidades que hay en el continente para la inversión extranjera. Y me satisface también seguir, que mi turno siga al del embajador de Paraguay, porque República Dominicana también es una historia exitosa en los últimos años en términos de estabilidad política y de crecimiento económico. Ciertamente en toda América Latina, en las décadas anteriores, el gran debate era sobre la inversión extranjera, porque era un debate que estaba asociado a la política en nuestro continente y a la manera de visualizar el desarrollo de nuestra zona. Afortunadamente, ese debate en República Dominicana quedó saldado con el desarrollo institucional y la estabilidad política, que desde 1966, apenas 3 años después de una dictadura de 31 años, hemos tenido elecciones regulares cada 4 años, sin ninguna alteración del proceso político. Y ese saldo a que me refiero ha sido un gran consenso nacional sobre la importancia que juega la inversión extranjera en el desarrollo de nuestro país. Como consecuencia de ese consenso, ha habido una producción de leyes que aseguran la inversión extranjera y al mismo tiempo abren nuevas oportunidades de negocios para los capitales foráneos. El primer sustento jurídico para las inversiones es la Constitución de la República Dominicana, que fue modificada, fue prácticamente rehecha en el 2010 y es una de las constituciones más garantistas de la región y por supuesto, los derechos en los que se afinca la inversión extranjera están ampliamente reconocidos. Y al calor de la Constitución, pues hay una serie de leyes adjetivas, leyes muy específicas que guardan relación con nuestro plan de desarrollo y esas leyes pues están dirigidas a facilitar la inversión extranjera. Cuenta la República Dominicana con una de las leyes de inversión extranjera más liberales de todo el continente. No hay una sola área de la economía dominicana que esté restringida. Hay absoluta libertad para la repatriación de capitales, no hay control alguno sobre la moneda, hay libre conversión e incluso no hay necesidad de asentar la inversión extranjera a menos que el inversor así lo quiera por razones de su conveniencia o para asegurar algunas de las ventajas que se acuerdan al capital extranjero, pero no hay obligación alguna. Aparte de esta ley de inversión extranjera que yo les señalaba, que eliminó todas las restricciones que había para la repatriación de capitales, hay otra serie de leyes específicas a las que voy a hacer referencia. Una de ellas, que es un área sumamente importante para el desarrollo del país y donde tiene una incidencia preponderante el capital español, es en el área de turismo. Hay una ley de incentivo turístico que acuerda una serie de facilidades fiscales a los inversionistas, por ejemplo, 10 años sin el pago de impuestos, una serie de facilidades para la importación de las materias, de los suministros, ¿no?, de lo que tengan necesidad. A esta ley de incentivo turístico hay una ley también sobre las energías no renovables, que es otra área en la que República Dominicana tiene un interés especial en atraer capital extranjero. Y luego de la puesta en vigencia de esta ley, de apenas 2 o 3 años, se han registrado inversiones por cerca de $600 millones en energía renovable en República Dominicana. Hay una ley también para la agroindustria que también ha dado unos resultados bastante marcados. Esa es la ley 150/97, que establece tasa cero a los insumos, equipos y maquinarias para proyectos agropecuarios.
Y hay otra ley también de zona franca, que es uno de los sectores más dinámicos de la economía dominicana, que también acuerda una serie de facilidades y de incentivos para la inversión en esa área. Ya le hacía referencia a la de energías renovables, que es la ley número 5707. Pero aparte de esas leyes que constituyen pues un marco bastante ordenado para la seguridad jurídica, República Dominicana participa de esquemas de integración de asociación económica que también proveen mecanismos de seguridad. Somos parte del DR-CAFTA, que es el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que involucra también a Centroamérica, y junto al Caribe pues tenemos un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea. O sea que República Dominicana está vinculada mediante estos acuerdos con las dos economías más grandes del mundo, la Unión Europea y los Estados Unidos. Y como decía, pues esos acuerdos implican una serie de protecciones adicionales a la inversión extranjera. En el caso específico de España, pues al igual que Ecuador y Paraguay, pues estamos entre los países que tenemos acuerdo de protección recíproca de las inversiones. Y desde hace 3 años, pues está en vigencia un acuerdo que evita la doble tributación, específicamente con España. Pero aunque haya un marco jurídico claro, siempre hay espacio para controversias y para el surgimiento de diferencias. Precisamente para atacar con rapidez y tratar de solucionar esos problemas, se ha creado una mesa de diálogo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay funcionarios responsabilizados con solucionar, con discutir los problemas que son llevados por las distintas embajadas que tienen representantes en República Dominicana. Esta fue una sugerencia que hizo precisamente el ministro de Relaciones Exteriores de España y que fue implementada el año pasado y hasta ahora ha dado muy buenos resultados, porque así, de una manera fácil, pues puede discutirse y pueden tratar de solucionarse problemas que si no se atienden a tiempo, pues tal vez crean dificultades mayores. Junto con la estabilidad política de la que ha disfrutado la República Dominicana, ha habido también pues, una gran estabilidad económica y un crecimiento sostenido, hasta el punto de que en los últimos 30 años en la región, República Dominicana es el país que ha tenido la tasa de crecimiento promedio más alta del continente. El año pasado tuvimos probablemente una de las, aparte de la tasa de crecimiento más alta en la región, ocuparía una de las casillas principales en el mundo. La economía dominicana creció un 7% aproximadamente el año pasado. Este año nosotros vislumbramos un crecimiento de alrededor del 6% y ya sí ha sido consignado por los diferentes organismos internacionales. La inflación, al igual que el caso de Paraguay, pues ronda más o menos, el índice es muy similar, cerca de un 3.5%. La moneda dominicana, el peso dominicano, ha mantenido una depreciación mínima frente a Estados Unidos, que es el patrón de referencia, de un 2% al año. Y nosotros decimos que si comparamos con otros con la situación en otros países, pues lo que ha ocurrido es que la moneda dominicana se ha apreciado, porque al dólar apreciarse frente al euro, pues también la moneda dominicana se ha apreciado frente al euro y frente a una canasta de divisas internacionales. En lo que tiene que ver con el sector turístico, que es donde participa con mayor incidencia el capital español, pues es un área en pleno crecimiento. En el 2015 creció el 10% el número de visitantes en República Dominicana. El año pasado más o menos un promedio de 8 o 9%, igual se espera este año. En esa área hay cerca de 3.500, 3.600 millones de dólares de capital español en la República Dominicana. Y son los españoles los dueños del 65% de las habitaciones hoteleras de categoría en el país. O sea que es un sector dinámico, en crecimiento, bien protegido, con bases legales
claramente establecidas. Pero tal como decía mi colega paraguayo, uno puede hablar de la seguridad jurídica, de las leyes, cómo funcionan, pero es preferible dejar que los hechos hablen por sí solos. Y esos hechos son de que en los últimos 8 años en la República Dominicana, de manera invariable ha crecido la inversión extranjera. Cada año ha habido un promedio de 2.500 a 3.000 millones de dólares en inversión en la República Dominicana, lo que representa aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto. Esos hechos son los que me permiten decirle que República Dominicana es un país seguro y que República Dominicana es un país abierto a los negocios. Muchísimas gracias.